Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el tema de haberes de la Prefectura Naval con la parte de lo que son las compensaciones. Las compensaciones son aquellas retribuciones económicas a las que tiene derecho el personal policial en actividad, como recompensa de gastos extraordinarios generados por razones de servicios, o las que se devenguen por su fallecimiento a favor de los deudos o herederos, incluyendo en este último caso al personal en condición de retiro. Las compensaciones pueden ser fijas, variables, eventuales o por única vez, y revisten el carácter de no remunerativas y no bonificables. En el programa que nosotros tenemos que dar cumplimiento, existe como uno de los puntos el tema de compensación por vivienda, con el Código de Liquidación 238. Este código implica que será acreedor el personal policial en actividad destinado en el país que no ocupe vivienda fiscal de uso particular administrada por la institución. A tales efectos, y según la constitución del núcleo familiar, legalmente a cargo se reconoce la siguiente clasificación. Son 4 tipos, tipo 1, 2, 3 y 4, donde las diferencias son desde el tipo 1, solteros sin hijos, sin familiares a cargo; tipo 2, familias sin hijos o solteros con familia legalmente a cargo; tipo 3, familia con hasta 2 hijos o familiar legalmente a cargo; y tipo 4, familia numerosa con 3 hijos o más hijos o familiar legalmente a cargo. Se considera familiares a cargo para la determinación de este tipo de compensación los siguientes: los hijos solteros menores de edad, aquellos hijos solteros discapacitados reconocidos por el Ministerio de Salud y Acción Social, cualquiera fuera la edad; personas a cargo con designación judicial de discernimiento de tutela o curatela y aceptación del cargo a favor de la gente; familiares de distintos grados o personas en que por resolución judicial se hubiera concedido la guarda provisoria o definitiva, tenencia o cargo de la gente. En los casos de matrimonios constituidos por esposos con estado policial de la fuerza o de convivencia comprobada por información sumaria judicial, se le liquidará a ambos cónyuges este compensatorio a los valores del establecido en el tipo 2. Este encuadre variará en caso de existencia de hijos o familiares a cargo, pero solo en relación a uno de los cónyuges, quien será el que va a declarar la situación. Esta compensación se liquida en forma mensual y los porcientos sobre el concepto del sueldo de grado viene aclarado en el tipo de vivienda que se establece en los respectivos anexos. Es un porcentaje del sueldo de grado. Otro tipo de compensación es la compensación por adquisición de textos y demás elementos de estudio, Código de Liquidación 237. Tendrá derecho a esta compensación el personal policial en actividad que cursa estudios de perfeccionamiento profesional de carácter regular en institutos que pertenecen al ámbito del Ministerio de Seguridad o que fuera de esa jurisdicción lo determina expresamente el prefecto nacional naval, siempre y cuando no se le provea en forma gratuita la totalidad de los textos y elementos de estudio. Esta liquidación será mensual y es un porcentaje sobre el sueldo de grado según los anexos correspondientes. Otra
Otra compensación es la compensación por falla de caja, en el Código de Liquidación 298. Lo percibirá el personal responsable del movimiento de fondos que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: jefe de intendencia o cargo equivalente. Relevo del titular por uso de licencias reglamentarias, siempre que el periodo comprenda como mínimo un mes. Personal encargado de máquinas recaudadoras o cajas auxiliares habilitadas para la atención de los usuarios destinado al cobro de aranceles, tasas, servicios o multas, ingresos varios o venta de valores que orgánicamente dependan del tesorero o quien haga las veces de tesorero. La liquidación será mensual y se calculará utilizando el 2% del concepto de sueldo de grado del almirante, que también está reflejado en los anexos correspondientes. Otra compensación importante es el compensación por cambio de destino. Se liquidará cuando se deba cambiar en forma permanente la residencia habitual como consecuencia de un cambio de destino o de situación de revista, y exista una distancia mínima de 20 kilómetros entre la dependencia o el nuevo domicilio que se fije al momento de retiro. Las situaciones en que se genera la percepción de esta compensación son las que se detallan seguidamente: personal en actividad, personal de servicio efectivo, que el personal sea destinado por designación de autoridad competente, inserta en el órgano de difusión correspondiente. El personal de la reserva que sea incorporado por convocatoria cuando se les fije destino que los obligue a cambiar de lugar de residencia. El personal que hubiera sido dado de baja y sea reincorporado cuando se le fije un destino que lo obligue a modificar la residencia. El personal que, prestando servicios en dependencias del interior del país, fuera destinado al extranjero y le correspondiere trasladar a su familia, sin perjuicio de las demás asignaciones que le correspondiere por esta circunstancia. El personal comprendido en el artículo 35, inciso B de la Ley 18.398, de acuerdo con el asesoramiento de las autoridades médicas correspondientes, que deba cambiar de lugar de residencia para asistir o convalecer de su enfermedad por un lazo mayor de 6 meses. El personal procedente de disponibilidad que reviste en los incisos A y E del artículo 37 de la Ley 18.398 y sea pasado a servicio efectivo, convención de destino. El que reviste en los incisos B y C del artículo 37 de la Ley 18.398 y sea reintegrado a servicio efectivo con un destino distinto al que tenía antes de su pase a disponibilidad. El que reviste en el inciso D del artículo 37 de la Ley 18.398 y sea reincorporado al servicio efectivo, relacionando el domicilio que tenía mientras desempeñaba las funciones que determinaron su pase a disponibilidad, con el correspondiente al organismo del nuevo destino en servicio. Los requisitos y prescripciones que rigen para la compensación por el cambio de destino los vamos a indicar seguidamente. La solicitud de liquidación debe ser formulada dentro de los 6 meses a contar de la fecha del hecho que habilite su percepción. Vencido dicho plazo, no se dará curso favorable a reclamo alguno. Para la percepción del 100% de la compensación, la familia deberá trasladarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de presentación del titular en el nuevo destino asignado, que obra en el órgano de difusión
institucional. Corresponderá al 40% de la liquidación de la compensación en caso de no trasladar a ningún integrante del grupo familiar. Para acceder al resto de la compensación es condición que la familia se traslade en un plazo máximo de 6 meses, ello a contar de la fecha de presentación del titular en el destino. Al personal que dentro de los 6 meses de efectivizado el traslado con su familia y hubiera percibido la totalidad de la compensación, el 100%, y que por causas personales cambie de residencia familiar, deberá reintegrar las diferencias percibidas indebidamente, efectuándose el cargo respectivo de sus haberes. Cuando el grupo familiar se radique en una localidad distinta a las del asiento del destino al que fue trasladado el titular por razones debidamente fundadas, la situación debe ser evaluada por la dirección de personal respecto a la procedencia de la parte de compensación correspondiente al grupo familiar. No obstante, la distancia a considerar nunca podrá ser superior a la existente entre el destino anterior y el ordenado. La compensación por cambio de destino estará integrada por los conceptos que se indican: gasto de pasaje, código de liquidación 210, gasto de carga, código de liquidación 211, gastos de viaje 213, gasto de traslado, código de liquidación 214. Y para tener un ejemplo, por ejemplo, el gasto de pasaje, código de liquidación 210, se liquidarán por el titular y cada uno de los integrantes del grupo familiar, legalmente a cargo, y en función de la distancia. El importe resultante de aplicación del % sobre el concepto sueldo de grado del almirante mencionado en el anexo correspondiente. En el caso de los gastos de carga que mencionamos anteriormente, 211, se liquidará en función de la jerarquía, grupo familiar y distancia que surja de aplicar los porcentajes que sobre el concepto sueldo de grado del almirante menciona el anexo correspondiente. Con respecto a los gastos de viaje, código de liquidación 213, se liquidarán los viáticos de grado y en los porcentajes según las circunstancias conforme se expresa en el artículo 9. Lo mismo ocurre con los gastos de traslado, código de liquidación 214. Se liquidarán en función de la cantidad de personas que se trasladan y a la distancia que media entre ambos destinos, acorde a los porcentajes que sobre el concepto sueldo de grado del almirante se aplican en los anexos correspondientes. No genera derecho a percibir la compensación por cambio de destino cuando el personal se haya comprendido en alguna de las siguientes situaciones: por cambio de destino acordado a solicitud del interesado, por pase a disponibilidad, excepto en los casos comprendidos en el artículo 37, inciso D de la Ley 18398, por revistar en pasiva, o desde esta situación sea reintegrado al servicio efectivo, exceptándose los casos previstos en este punto, por baja a su solicitud por o en calidad de cesantía, por o en calidad de exoneración obligatoria, artículo 63 de la Ley 18398, por comisiones de servicio cuya duración sea menor a 180 días.